Bueno, vamos aquí a compartir una palabra que tiene como título aceptado o aprobado. Y hay una diferencia entre esas dos palabras. Yo lo puedo tal vez comparar como cuando alguien te debe un dinero. Y entonces el que te debe el dinero aparece y le dice: mira, yo no tengo el dinero completo, te quiero de esta parte, por favor recíbala. Y entonces algunas personas dicen: bueno, listo, yo acepto recibirle eso, pero no apruebo la deuda. No apruebo de que usted me ha pagado porque todavía me debe dinero. Uno puede aceptar en algún momento el que un hijo, una hija, de pronto que ya son mayores de edad y tomaron una decisión, tomaron una relación sentimental, y de pronto uno le dice: mira, yo acepto esa relación, pero no la apruebo. Quiere decir que como que dice uno: mira, te la acepto, pero no tiene la aprobación, no tiene la cobertura, no tiene la bendición de sus padres. Y pienso que con Dios es exactamente igual. Una cosa es ser aceptado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Él. Dice la Biblia en Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y dice lo siguiente: y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mira que nos deja ver de una manera muy clara cuando Dios ha aprobado a una persona. Y dice que todos tenemos que pasar por estos procesos, ¿cierto? Somos llamados, somos escogidos, pero realmente somos aprobados cuando nosotros somos personas fieles. Cuando nosotros podemos demostrar, y dice acá que precisamente el Cordero pudo vencer, el Cordero pudo pelear al lado de aquellos que son fieles. ¿Quiénes son los que pueden ver las bendiciones de Dios? Los que son fieles, no los que son llamados, no los que son escogidos. ¿Sí se da cuenta? No, es los que son fieles, los que creyeron en Él. El mismo Señor lo pudo experimentar, ¿cierto? Dice, por ejemplo, cómo el Señor nos muestra lo que es un llamado, cuando uno es escogido o cuando Él es fiel. Uno puede encontrar varios grupos que Dios llamó y escogió. Uno de ellos dice que a Él lo seguían grandes multitudes, ¿cierto? Las multitudes lo seguían, pero también la Biblia dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no lo seguían. ¿Se da cuenta? Muchos fueron llamados, fueron escogidos, pero ellos no fueron fieles, ellos no siguieron con Cristo. Luego habla de otro ejemplo y dice en Lucas 10:1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Escúcheme, ya no eran multitudes, ahora eran 70. Y esos 70 están representados muy bien si usted lee en el libro de Génesis, en el capítulo 10, en el momento en que Dios nuevamente va a volver a poblar la tierra, ¿sí? En ese momento están todos los hijos de Noé. Y uno ve que están los hijos de Noé con los hijos de Noé. Y todos ellos, cuando ustedes los suman precisamente 70, que son las naciones de los gentiles con que precisamente se levantó aquí toda la tierra en la humanidad nuevamente. Esas son las 70 naciones. Y luego en el Nuevo Testamento escoge esos 70 porque ya lo había hecho antes, ya el Señor había dado nuevas oportunidades. Pero el tercer grupo que nos muestra de esos llamados escogidos fue un grupo mucho más pequeño, que eran los 12. 12 que también el Señor los escogió. Dice Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Llamó a sus discípulos y luego escogió. ¿Qué fue lo segundo? Escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Si te das cuenta, Dios siempre llama y siempre escoge. ¿Te das cuenta? Pero que en ese llamado y en escoger, ¿qué hay? Aceptación. Él llamó a 12, aceptó a 12, incluyendo al ladrón, a Judas. ¿Sí? Aún Judas, siendo ladrón, aún Judas, siendo el que lo iba a vender, lo aceptó. Lo escogió, pero no lo aprobó. Por eso después tuvo que ser cambiado por Matías. La misma Biblia en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como. ¿Cómo tenemos que presentarnos ante Dios? Y dice, mire, procure por favor, siendo diligente, presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Date cuenta que en otra, llamándolo de otra manera, aquí simplemente dice, mira, los aprobados serán los fieles. Y en Juan 2, versículo 23-24 dice: estando en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Mira que a veces tenemos el pensamiento que estar dentro de una iglesia, simplemente nosotros hemos sido aprobados por Dios. Pero dice también la palabra que Él nos conoce muy bien. Y por eso Él dice que Él no se fiaba de ellos, porque los conocía. Porque sabía que a pesar de que a muchos de nosotros nos ha llamado, nos ha escogido, no hemos sido fieles con Él. Por lo tanto, nosotros tenemos algunas áreas de la vida en que no podemos ser vencedores. Acuérdese lo que dice el libro de Apocalipsis: seremos vencedores solamente cuando somos llamados, aceptados y fieles. Todo el que es fiel siempre va a ser un vencedor. ¿Se da cuenta? Si uno mira nomás y pone ese ejemplo en la relación de un matrimonio, pues uno puede ver que cómo es una persona feliz cuando tiene un hombre fiel. ¿Qué es un hombre feliz? Cuando tiene una mujer fiel, ¿cierto? Y no me refiero solamente a la traición con otra persona, no, es fiel en todo. Es una persona que no habla mal del otro. Es una persona que elogia. Es una persona que aún puede corregir, pero uno puede sentir la fidelidad del otro en medio de la corrección. No el que recibe tal vez un juicio de parte del otro. Entonces uno llega y dice, mira, lo que yo más valoro de esta persona, que es su fidelidad. Cuando los hijos son fieles a sus padres, ¿cierto? Cuando ellos no se rebelan en contra de sus padres, cuando ellos siguen la dirección de ellos, entonces uno puede ver que esos hijos siempre van a recibir bendición. Yo lo pude entender simplemente cuando tomé la decisión de irme con mi esposa y no tener la bendición de mis padres, ni la bendición de los padres de Tatiana. ¿Qué pasó en esos 7 años? ¿Sabe qué pasó? Aguantamos hambre, peleamos, nos hicimos daño, nos maltratamos, dañamos nuestro corazón, dañamos a nuestro hijo mayor. Todo eso pasó simplemente porque nosotros no fuimos fieles a nuestros padres. Cuando volvimos a Dios, cuando le fuimos fiel a Él, cuando fuimos y restauramos la relación con nuestros padres y comenzamos a serles fieles a ellos, a honrarlos, inmediatamente encontramos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Así que voy a enseñarles en esta mañana a cómo nosotros vamos a aprender para ganar la aprobación de Dios. Lo primero para ganar la aprobación de Dios es: piense en los demás. El libro de Isaías 14, versículo 12 al 14 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ojo con esa parte,
Por eso la misma palabra también dice, sobre toda cosa guardada, que tenemos que guardar el corazón, porque de él, ¿qué pasa? Mana la vida, ¿cierto? Pero dice ese versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Sabe quién estaba hablando aquí? Satanás. Porque Satanás es un ángel que se fue en rebeldía. ¿Se da cuenta? Él también había sido llamado. Él había sido escogido con otros ángeles, pero no fue fiel. Él se rebeló y en medio de su rebeldía comenzó a pensar que él podía tener su propio trono. El problema de Satanás, ¿sabe cuál fue? El problema del yo. ¿Sabe por qué una persona no puede pensar en otro? Por el yo. Porque entra en el mismo campo de Satanás. Entonces hay personas que dicen, ¿por qué vienen los pleitos? Porque yo tengo la razón, ¿sí o no? ¿Habrá otra forma de tener pleitos en una casa si no es porque se busca tener la razón? Es solamente eso, yo tengo la razón. No, tú no, yo la tengo. La ira, ¿por qué viene? Porque es que yo he sido herido. ¿Por qué viene la altanería? Porque es que yo soy mejor. ¿Por qué viene la envidia? Porque yo no he prosperado. ¿Por qué viene la mentira? Porque yo no quiero tener problemas, ¿sí o no? Date cuenta. Pero ¿cómo vas a mentir? No, yo no quiero tener problemas. Yo no quiero, yo. Todo es yo. Cuando el yo está en una persona, Dios no puede bendecirlo, ¿sí me entiendes? Tú puedes ser aceptado, tú aceptas el yo, pero no lo apruebas. Y como no lo apruebas, no tienes bendición. ¿Por qué viene un adulterio? Porque yo quiero ser satisfecho, ¿sí o no? Esos son los adulterios. ¿Por qué vienen los celos? Porque yo no he sido amado igual que esta otra persona. ¿Por qué viene la indiferencia? Porque yo no he recibido afecto. ¿Cuántas personas no piensan en otros por eso? Pero si a mí no me han dado, ¿yo por qué voy a dar? ¿Cierto? Increíble, hermano, que dentro de una iglesia exista el yo de Satanás. Y se los digo con todo cariño porque ¿quién lo pensara, hermano, que en una iglesia hay gente, hermano, que es egoísta? Hay gente que viene por el yo. Yo quiero tu bendición, yo quiero que me prosperes, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que cubras a mis hijos, yo quiero que me ayudes en el hogar, yo quiero que me ayudes en las finanzas. Yo. La pregunta es, ¿qué haces por los demás? Nada. ¿Piensas en alguien? ¿Traes a alguien a la iglesia? No. Y te voy a decir algo, por eso es que no has podido vencer en algunas áreas de tu vida. Si algo se ha detenido en tu vida, es porque tú no tienes la aprobación de Dios. Si tú tienes la aprobación de Dios, tú siempre vas a vencer. Escúchame, siempre vas a tener la victoria. Pero tú y yo tenemos que buscar es ser aprobados por Dios, no aceptados por Él. No solamente tenemos que estar en una iglesia bajo un llamado de Dios, escogidos por Él, pero no fieles a Él. Si tú miras bien, las personas son así, ¿no? Entonces, no, pero ¿por qué no diezmas? Porque yo no quiero, porque a mí no me nace, ¿sí se da cuenta? Porque yo no estoy convencido, es el yo. Eres incapaz de ser fiel. ¿Por qué no lees la Biblia? Porque yo no necesito de eso. ¿Cuáles son los conflictos que se tienen en una casa? De personas que son espirituales y otros no. Y el que es más espiritual siempre le está diciendo a los otros, óyeme, ven, te voy a decir algo. No te veo orar. No, es que yo tengo mi manera de orar. No, pero es que yo no te veo leer, no te escucho. No, es que yo tengo mi manera. Respete porque yo soy así. Y te voy a decir algo, ese yo está acabando con familias. Ese yo está acabando con hogares. Ese yo está acabando con vidas porque es el yo de Satanás. Es el mismo que quería tener un trono semejante al de Dios. Tú y yo no podemos tener más sabiduría que Dios. Tú y yo no podemos estar al mismo nivel que Dios. Tú y yo tenemos que entender que el yo tiene que cada día menguar en nuestras vidas para que simplemente Dios ocupe ese lugar, para que Él nos dirija. Y entonces cuando Dios ocupa ese lugar,
tú comienzas a pensar en los demás. Usted se imagina donde el Señor Jesús hubiera dicho: Señor, yo no quiero ir a la cruz y no voy a ir. Él expresó y le dijo: Padre, si tú quieres, si tú puedes, por favor, pasa de mí esta copa. Si tú quieres y si tú puedes, por favor, no quiero ir a la cruz del Calvario, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En eso Jesús se ganó la aprobación de su Padre, en serle fiel a su Padre. Y Él solamente pensó en su Padre, pensó en nosotros para poder traer salvación de pecados. Pero muchas veces no encontramos la bendición de Dios en nuestras vidas, precisamente por eso, hermano, porque tú y yo no hemos sido todavía aprobados. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Claro, yo también acepto que hay personas que dicen: yo no quiero hacer célula, yo no quiero ser líder. Claro, yo te entiendo, porque Dios no te ha puesto por fiel. Tú no tienes la conciencia de la fidelidad para servirle a Dios, para servirle a los demás. Por eso Dios no te puede poner en un ministerio. No te pone en un ministerio porque sabe que lo que vas a hacer es lastimar un ministerio. Y Él llega y dice: no, a pesar de que lo he llamado y lo he escogido, este no es fiel. Este no va a enseñar algo que es fiel. ¿Sabe que hay líderes que han dejado de enseñar fielmente la palabra de Dios? ¿Sabe que hay líderes hoy en día que son oradores maravillosos, con palabras muy elocuentes, pero muy alejadas de la palabra de Dios? Han dejado de ser fieles al mensaje. Entonces, claro, les gustan los mensajes light, les gustan los mensajes suaves, les gustan los mensajes motivadores, les gusta dar mensajes donde la gente se anima, se motiva, pero no confronta su pecado. No hablan de pecado, no quieren confrontar el pecado de las personas. ¿Y saben por qué? Porque dicen: no, la gente se va. Lo mejor es tener iglesias donde la gente siga pecando, pero vengan más y más y más. Que vengan cada día más. Ojalá tener iglesias de estadios, de coliseos. ¿Sí? Muchas de ellas, hermano, están llevadas de esa manera. Son iglesias que no tienen un compromiso. Son iglesias que no le sirven a Dios. Son iglesias donde hay un gran orador. Es donde hay un gran espectáculo para los oyentes, donde se quiere escuchar lo que la gente necesita, pero donde son incapaces de decirle a una persona que está cometiendo un error, porque simplemente no los quieren perder. No quieren perder su audiencia, no quieren perder la admiración de las personas. Quieren que todos hablen bien de ellos y nadie hable mal. Y te voy a decir algo: si no están hablando mal de ti, tú no estás haciendo nada. Te lo puedo asegurar. Es de esa manera. Si nadie habla mal de ti, quiere decir que tú no estás haciendo nada. Nada. Pero cuando la gente habla mal de ti, quiere decir: voy por buen camino. Por ahí voy. Ahí voy. ¿Sí me entiende? Estoy dejando una huella. Estoy haciendo algo que no hacen los demás. Estoy haciendo algo a lo que no se atreven los demás. Porque no todo el mundo se atreve a hacer lo que hacemos otros. Es mejor estar escondido. Es mejor estar ahí. ¿Sí se da cuenta? Hoy en día pasa eso hasta en la política. Hay gente que le gusta estar escondida. Hay gente que es incapaz de decir lo que piensa porque le da miedo. Ay, qué miedo. Yo hablaba con una persona y le decía: oye, ¿tú por qué no le pones a tu carro el micro perforado de nuestro candidato? No, me da miedo que me rompan un vidrio. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Terrible que te dé miedo, porque con miedo nunca vas a tener la victoria. Jamás vas a tener la victoria. Yo no conozco al primero que gane una batalla, hermano, que tenga miedo. Yo no lo conozco. ¿Sí se da cuenta? Eso no es así. Es cuando uno tiene sus convicciones, cuando uno dice: mira, no importa, hay que hacerlo.
Y hay que hacerlo pensando en los demás. Sí, todos estos tiempos de política, a mí siempre me toca así en mis redes sociales y me escriben una cosa, otra. Yo no pierdo el tiempo en eso, hermano. Yo lo que hago es elimino y bloqueo, elimino y bloqueo. Yo no voy a perder el tiempo, hermano. Yo soy una persona muy ocupada. Así de sencillo. Pero mis convicciones, firmes, de frente. No las cambio. No me interesa, ¿sí me entiende? Son mis convicciones, son las mías. Aún, como le escribo a personas, porque dicen, no, ¿qué tal el pastor? Y le digo, es que yo no solamente soy pastor, soy ciudadano colombiano. ¿Sí se da cuenta? Soy ciudadano, vivo en Colombia. Tengo una cédula como la suya que dice Colombia y puedo votar. El hecho de ser pastor no me aleja de esa condición. Y lo que hago, lo hago no pensando en mí, qué me conviene a mí, sino lo hago pensando en los demás. Lo hago pensando en mis hijos, en el futuro de ellos, en el país que quiero que ellos vivan. Lo segundo, para ser aprobado, es acepte los procesos. Acepte los procesos. Mira, cuando uno habla de procesos, creo que hay un buen ejemplo en la Biblia, en el libro de Jueces, sobre la vida de Gedeón. Dice que Gedeón tenía que enfrentarse ante un ejército enemigo del pueblo de los israelitas. Pero escúcheme, le voy a decir el tamaño del ejército al que se iba a enfrentar. Y la Biblia describe que los enemigos del pueblo de Dios, los camellos, dice, solamente los camellos del ejército eran tan numerosos como la arena del mar. ¿Se pudo imaginar ya el tamaño del enemigo? Y Gedeón tenía 32,000 hombres para enfrentarse a ese ejército. Pero cuando se iba a enfrentar, simplemente Dios llegó y dijo, mira, te voy a decir algo. Tenemos que hacer un proceso, porque sí podemos vencer al enemigo, pero no los podemos vencer con todos estos. Ellos han sido llamados, han sido aceptados, pero ahora tienen que ser aprobados. Para que pueda ser aprobado, tienes que ser probado. Es la única manera. Hay gente que quiere aprobación sin la prueba, y eso no puede ser. Tú tienes que ser probado para ser aprobado. Y entonces el Señor llegó y dijo, ok, vamos a comenzar a probarlos. Y a los primeros que quiso probar y a los primeros que quiso quitar fue a los temerosos. A los temerosos. Dice Jueces 7, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuelva hacia el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Se da cuenta una vez más que el miedo nunca nos va a dejar alcanzar nuestras bendiciones? Si usted tiene ciertos temores en su vida, porque hay gente que no le da miedo orar, pero le da miedo perdonar. Hay personas que no le da miedo evangelizar, pero le da miedo pagar las deudas. Y si tú tienes algunas áreas de tu vida donde te da miedo, entonces es porque tú no estás siguiendo un proceso. Dios siempre hace procesos, y uno de los procesos que hace es quitar el temor. Dice, el temor lo tenemos que quitar. Y por eso dice que ellos, si alguno tiene temor, devuélvase. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ellos tomaron la determinación. Todos los que tuvieron temor se devolvieron por el mismo camino donde andaban. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que mucha gente por miedo vuelve al mundo. Mucha gente por miedo vuelve al pecado. Por el miedo, ¿quién lo creyera, no? Pero se devuelven por el mismo camino que llegaron a la vida con Cristo. Llegaron en un mundo de pecado y se devolvieron por él. Por eso la Biblia nos dice que son procesos: llamados, escogidos y fieles. Pero también no solamente es el temor, sino también es esa prueba. Dice el versículo 7:
Perdón, el versículo 4 al 7 de Jueces 7. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Y allí, ¿qué va a hacer el Señor? Y allí te los probaré. ¿Se da cuenta que Dios siempre quiere hacer un proceso con nosotros? Y todo proceso tiene que llevar una prueba. No hay proceso sin prueba. Dígale al que está a su lado: no hay proceso sin prueba. Dígale: no existe proceso sin prueba. No evites el proceso en tu vida. Entonces dijo: llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todos los demás, gente cada uno a su lugar. Si mira bien la escena, Dios llegó y dijo: mira, si ven todo ese ejército, tienes 32,000. No, con estos 32,000 no puedes ir. Usted se imagina cuando Gedeón le dijo: hay que quitar a unos, hay que quitar a los que tienen miedo. Gedeón ya había visto la cara de susto de más de uno. Él decía: más de uno se va a ir. Efectivamente se fueron 22,000. Le dejó 10,000. Y Gedeón decía: ahora con 10,000 ¿qué voy a hacer? Y Dios llega y le dice: es que no he terminado el proceso, todavía falta más. Llévelos a tomar agua. El que simplemente se agache, tome un poco de agua y comience a lamer el agua como un perro, lo pondrás aparte. Y los que se pongan de rodillas y comiencen a tomar el agua, los vas a poner aparte. Entonces los de rodillas fueron 9,700. Dijo: esos no van. Esos no van. Alguien dirá: ¿por qué? Le voy a decir algo: ¿por qué? Porque simplemente su enemigo estaba detrás de ellos. Los 300 sabían que no podían estar de rodillas. Ellos sabían. Ellos decían: si estoy de rodillas, viene el enemigo, me toma de rodillas. Los otros no. Los otros seguían mirando todo el tiempo y tomaban un poco de agua y estaban atentos que el enemigo no viniera. Por eso digo, es con los 300. ¿Sabe qué significan las rodillas? La gente, hermano, que no acepta procesos. Tengo que reconocer, hermano, que hay algunas cosas, a pesar de mi buen humor, hay cosas que también a veces me molestan. Y una de las cosas que me molestan son personas que se acercan, solteros, cayeron en pecado, o casados en pecado, y entonces dicen: no, pastor, pues yo caí con esta persona y todo, pero no, pues vengo aquí para hacer las cosas bien. Y uno le dice: hermano, pero ¿por qué no hiciste un proceso? ¿Y sabe qué me dicen? Yo no sabía. Yo no sabía. ¿Sí vio quién ahora contesta? No sé si usted está pendiente de esta predicación, pero le voy a decir algo. No sé si usted alcanzó a detectar quién contestó. Yo no sabía. Yo no sabía que había un proceso dentro de la iglesia. Yo no sabía que tocaba hacer procesos. Y uno sabe que eso es mentira, porque toda persona que está en la iglesia ha pasado por un encuentro. Y en un encuentro siempre a todas las personas solteras les decimos: mira, hagan un proceso. El proceso es este. Llamamos solteros aparte si les decimos cómo es el proceso. Sin embargo, esas personas caen en pecado y dicen: yo no sabía. ¿Sabes quién está hablando ahí? Ese yo egoísta, ese yo que no pensó en el otro, inclusive para llevarlo a un pecado. Porque usted también va a llevar maldición con el que cayó en pecado. Ese que no piensa en los demás,
Ese que no asume un proceso. ¿Se da cuenta que no asume un proceso? No quiere un proceso, entonces cae de rodillas. Se arrodilla ante las situaciones. No quiere procesos. Ese que no quiere pagar precisamente sus deudas para salir. Si se da cuenta que hay gente, Señor, bendíceme, ayúdame a pagar las deudas. Tú no quieres procesos en la parte financiera. Tú no eres una persona que le ofrende a Dios. Tú no eres una persona que aparte a Dios lo que a Él le pertenece. Tú no quieres procesos. Y cuando uno no tiene procesos, uno no tiene la victoria. Cuando uno tiene procesos, así tenga muy poquitos, Dios te dará la victoria. Gedeón se quedó solamente con 300. Y con los 300 derrotaron a un ejército que eran miles y miles y miles y miles de hombres. Dios estaba con ellos. Ellos simplemente confundieron y entre ellos mismos se mataron. ¿Sí sabía? Entre ellos mismos. Tal vez sean miles tus enemigos, pero entre ellos mismos se matarán. Simplemente porque Dios está contigo, porque tú eres aprobado delante de Él. Cuando tú eres aprobado delante de Él, hermano, la victoria es tuya. Cuando tú no eres aprobado por Él, Dios te dice: devuélvase por su mismo camino, siga por su mismo camino. Así lo hizo con todas estas personas. Y lo tercero, cuando tenemos un referente. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primera de Corintios 10:5: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sabe? Si nosotros queremos ser aprobados por Dios, tenemos que tener un referente. Y la misma palabra dice: para tener un referente, ten un referente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú no puedes tener el referente de tus padres, tú no puedes tener el referente de tus amigos. Ese no puede ser tu referente. Tu referente no puede ser tu jefe. Ese no puede ser el referente de nosotros. Tú no puedes poner los ojos aquí en la tierra. Tú tienes que poner tus ojos en el mayor referente que hay, que se llama Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra y renunció a su deidad. Jesucristo vino aquí a la tierra en forma humana para sentir lo que sentimos, para vivir lo que vivimos. Y el referente de Él tiene que ser no solamente porque predicó la palabra, no solamente porque hizo milagros. Escúchame, no. Está la historia invisible de Jesús. Sus primeros 30 años de vida no están contados dentro de ella. ¿Se da cuenta? Jesús nace, después se pierde un poquito más adelante porque estaba en un templo predicándole, que se había perdido, y después aparece nuevamente cuando tiene 30 años de edad. Pero le voy a decir algo: cuando tiene 30 años de edad, aparece también su padre, y su padre le dice: este es mi hijo en el que tengo ¿qué? Complacencia. Se lo dijo antes de predicar, se lo dijo antes de hacer milagros. ¿Por qué le dijo esto? Porque escúchame, el Señor Jesús también fue probado. Él fue probado para ser aprobado. ¿Y saben qué fue probado? En las dos mismas cosas. Durante 30 años Él fue probado en las dos mismas cosas que tú y yo somos probados: en la familia y en el trabajo. ¿Sabes? Él fue probado porque, seamos honestos, prácticamente Jesús fue adoptado. Jesús no fue el hijo natural de José. Y Jesús era más perfecto que sus padres, que José y María. Sin embargo, Jesús nunca, jamás se rebeló en contra de su autoridad. Jamás. Él siempre fue un ejemplo. Jesús tuvo más hermanos, ¿sabe? Y los hermanos que tuvo Jesús, dice, ni siquiera ellos le creían. Ellos mismos lo desacreditaban. Él también tuvo problemas en su familia, divisiones. A él también lo marginaron.
Él no tenía una habitación para orar para él solo. Pero aún así, hermano, siempre pudo ser probado en ser un buen ejemplo con su familia, con sus padres. Fue probado en su trabajo, hermano, porque tuvo que vivir y crecer en medio de la pobreza. No sé si usted puede mentalizarse que Jesús vivió en medio de la pobreza 30 años. Y uno lo sabe porque el mismo libro de Levítico decía que en ese tiempo, para purificarse de los pecados, usted debía sacrificar un cordero. Pero si no tenía un cordero, dice el libro de Levíticos, usted debería sacrificar 2 tórtolas o 2 palomos. Si usted mira en el Nuevo Testamento, hay un momento donde José y María ofrecen un sacrificio. Son 2 tórtolas, porque eran pobres. Él creció en medio de la pobreza, pero no renegó de su pobreza. Él no negó que Dios estaba con él porque no tenía. Porque hay gente, entonces, ¿dónde está Dios? Si no tengo plata, ¿dónde está Dios? ¿A ti quién te enseñó que Dios es plata? ¿Quién te mintió con eso? ¿Quién te engañó? ¿Qué evangelio fue el que te compartieron para engañarte de esa manera? Porque no es así. Dios prospera al que quiera prosperar, y al que no, lo bendice de otra manera. Su bendición siempre estará. Siempre Dios bendice. Siempre hay una bendición de Dios. Hay tantas personas, hermano, que quisieran tener lo de otros, que envidian lo de otros. Pero es por eso, porque todavía no tienen ese referente. Porque Jesús fue ese carpintero honesto que cobraba lo justo por su trabajo. Jesús fue ese carpintero que nunca hizo cosas incorrectas. Ese carpintero que pagaba sus impuestos. Ese carpintero que no decía, no, venga, voy a hacer algo porque es que la situación está difícil. Es que somos varios en esta casa, mi papá, mi mamá, tengo 4 hermanos más y la situación está dura. Entonces yo no puedo pagar todo eso. No, Él pagó todo eso. ¿Sabes por qué? Porque tenía la aprobación de Dios. Cuando tú tienes la aprobación de Dios, tú pagas todo. Tú pagas todo. Ahora que tenemos tantas cosas que vamos a hacer unos cambios aquí físicos, vamos a incomodarnos 2 fines de semana. Vamos a estar diferente porque no vamos a poder usar este espacio y nos vamos a organizar de otra manera acá durante 2 semanas, mientras hacemos toda la transformación de este lugar. Pero todo lo que compramos en materiales, en contratos y todo, nos dicen, ¿usted quiere la factura cómo? ¿Con IVA o sin IVA? Le digo, pues con IVA, claro, le digo, claro, es con IVA. Sí, porque se puede ahorrar. ¿Ahorrar qué? ¿Ahorrar qué? Lo que me ahorre solamente me sirve para tener la aceptación de Dios, no la aprobación de Él. Pero si soy aprobado por Él, que pongan los impuestos que quieran, que Dios me dará para pagarlos todos. Así será. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso? Colócate de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y hoy queremos salir de este lugar con tu aprobación. Sabemos que tú nos has llamado, sabemos que tú nos has escogido, pero Señor, nosotros queremos ser fieles. Yo quiero ser del grupo de los fieles. Yo quiero ser de aquellos que simplemente vamos a tener tu aprobación. Yo quiero ser, Señor, aquel discípulo fiel, aquel inclusive que puede disfrutar mucho más de los mismos fieles. El Señor puso como fieles a 11 sus apóstoles, pero aún así, si tú miras la palabra, había 3 de ellos que siempre Jesús los llamaba. Ellos pudieron ver cosas más grandes y sobrenaturales de Él. ¿Sabes por qué? Porque tenían una aprobación especial de Dios. Tú y yo necesitamos ser aprobados, no aceptados, sino aprobados. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a conseguir todo esto a través de esta palabra. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y si usted quiere reafirmar su aprobación, tiene que desocupar este lugar a toda, porque ya debería estar empezando la otra reunión. Por favor, Dios los bendiga, Dios los guarde y un gran abrazo a todas las mamitas.